Ok, bien jóvenes, muy buenos días con todos. Nos convoca la unidad didáctica Ingeniería de Requerimientos, sesión de aprendizaje número 16, curso Ingeniería de Requerimientos, especialidad Análisis de Sistemas, Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Muy bien. Dentro de lo que es el curso de Ingeniería de Requerimientos, estamos viendo un tema que tiene que ver con el tema de implementación de base de datos, que tiene que ver con el tema también de modelo de entidad-relación, que hemos visto, y el tema de, finalmente, implementación de una base de datos, en este caso tomando como software, como gestor de base de datos relacional, SQL Server, ¿correcto? Pues bien, en ese sentido, estábamos revisando sesiones anteriores el tema de creación de una base de datos, el tema de creación de tablas, el tema también de definición de una llave primaria, definición de relaciones, en este caso, relaciones entre tablas, y también habíamos visto el tema de las instrucciones DML, que tienen que ver básicamente con la inserción, actualización y eliminación de registros, ¿correcto? En ese sentido, habíamos hecho el modelo de entidad de relación a través del DER, que es el diagrama lógico y físico de la base de datos BDGLDEPS. Y dentro del diseño de esta base de datos, pues nos correspondía ver el tema de implementación, es decir, ya la implementación de la base de datos en SQL Server, ¿correcto? Dicho sea de paso, también he actualizado mi servidor, ya no estoy con la versión SQL 2014, he migrado a SQL 2017, dado que en el curso, por ejemplo, inteligencia empresarial, hay que trabajar modelos multidimensionales, como es el tema de la implementación de un CuboLab. Entonces, digamos que la versión de SQL 2014 es un poquito tediosa, por ejemplo, para el tema de implementación de CuboSolab. Entonces, me he tenido que ver en la necesidad de tener que hacer un update, ¿no? Con una versión del SQL, dado que a partir de la versión de SQL 2017 y 2019, efectivamente, permite crear modelos dimensionales, permite pues, implementar cubos. Entonces, ahí la necesidad de cambiar de versión, ¿no? Bien, en este caso, ustedes no hay problema que tengan, por ahora, si es que alguien tiene instalado el SQL 2014 o el SQL 2012 o el SQL 2008, no hay inconveniente en ello porque todavía no van a ver ustedes modelos dimensionales o multidimensionales hasta el quinto semestre. Entonces, todavía pueden trabajar con alguna versión anterior si es que tuvieran SQL, en este caso, instalado el SQL Server 2008 o 2012 o 2014 instalado. O sea, por ahora no hay problema. Ya cuando tengas el tema de Business Intelligence, que tener que implementar soluciones de tipo BI, entonces ahí sí vas a tener que hacer un update. Creo que algunos de ustedes ya han instalado la versión última del SQL, porque algunos están con el SQL 2019 incluso o 2017, pues si han hecho los pasos de instalación correctamente, pues van a poder en algún momento utilizar o crear modelos de tipo BI, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar. La base de datos es BDGLDEPS, así que voy a tener que activarla, ¿cierto? Y, a ver, alguien me escribe en el chat, perdón, por privado me están escribiendo. Ajá. Ah, ok, ok. Ya, por un tema digamos, de nitidez y de transmisión, voy a apagar mi cámara, ¿ya? Porque veo que por ahí hay un compañero que tiene problemas con la señal, seguramente. Bueno, con la transmisión, la recepción de lo que es la videoconferencia. Entonces, voy a detener mi cámara y vamos a hacer nuestra clase así. Igual ustedes me escuchan, si tienen alguna pregunta o una consulta, me pueden escribir al chat o si no, en todo caso, activan sus audios y pueden hacer alguna consulta o interrogante que tengan. Bien.
Entonces, recordando el comando use lo que hace es permite activar una base de datos. En este caso voy a activar bdhelpdeps, ¿correcto? Y tengo el comando spglfile que lo que hace es muestra la ubicación, ¿no es cierto? De dónde se encuentran los ficheros, en este caso de la base de datos que se ha creado, ¿no? Los datos activos. Si alguien visualiza, como observan en mi pantalla de repente, de que efectivamente, ven subrayado alguna palabra en color rojo, no te asustes, eso no es un error. Simplemente lo que sucede es que está habilitado una opción. Vas a hacer clic derecho, mira, sobre la palabra subrayada, y hay una opción acá que está activado que dice IntelliSense Enable. Esta palabrita significa básicamente como si fuera, digamos, código sensitivo, una cosa así que, digamos, eh, como que lo tomara como si fuera un error, pero no es un error como tal. Entonces, ¿qué haces? Clic sobre la palabra que está subrayado y simplemente desactivas, porque está activado, desactivas esta opción. Enable deshabilitado. IntelliSense Enable lo deshabilitas. Y de esa manera, la palabra que estuviera, digamos, subrayado de color rojo desaparece. ¿Ya? Repito, eso no es un error de programación ni nada por el estilo, simplemente que es parte del SQL que lo que hace es como que interpreta digamos, el código o el comando como si fuera un error, pero en realidad no es un error como tal. Muy bien, una vez que ya he activado la base de datos, pues acá también voy a hacer un refresh, ¿no? Un actualizar o un refrescar. Me voy a la carpeta que dice Database y aquí tengo algunas bases de datos y la que estamos trabajando es esta de acá, bdhelpdeps. En Tables voy a encontrar efectivamente algunas tablas que ya hemos creado, como es, por ejemplo, la tabla área, la tabla cargo, equipo de TI, marca, pabellón, personal, tipo de documento de identidad. En el caso de área, vamos a hacer un reconocimiento de los atributos. Los atributos, en este caso, para esta tabla, son el código de área, ¿no? Por ejemplo, es un char de 4. También está, obviamente, su llave primaria, su primary key, que en este caso viene a ser su índice. Se llama pk-área-código de área. Está también el cargo, la entidad cargo, la tabla cargo, con su respectiva llave primaria, que en este caso es el código de cargo. Tiene también lo que se llama su índice, ¿no? Definido como pk-cargo-código de cargo. Está también el distrito, también tiene su llave primaria a través del código postal. Y en este caso, pues existe una restricción, un unique, para establecer que los nombres de los, en este caso, de los distritos, pues no se repitan, sean únicos. Entonces, en ese sentido, pues existe un constraint de esa naturaleza. Y está también la tabla equipo de TI. Dicho sea de paso, esta tabla tiene también su llave primaria, que es el código del equipo, ¿sí? Su restricción, en este caso, digamos que se ha creado en SQL para definir la llave primaria, se ha hecho a través de un constraint que lleva por nombre pk-equipo-ti-código de equipo. Adicionalmente, tiene dos foreign key, dos llaves foráneas, como por ejemplo el código de pabellón, ¿sí? El cual está relacionado, está enlazado con la tabla pabellón. Y adicionalmente tiene el código de marca también como foreign key, también como llave foránea, el cual se relaciona o se enlaza en la tabla marca. Pues bien, si te das cuenta, en el caso del SQL Server versión 2017, la llave primaria, digamos que la llavecita apunta hacia el extremo izquierdo, ¿sí? Y es más, es un poquito, digamos, en color negrita, por así decirlo, ¿no? En estilo negrita, bien pronunciado. Mientras que los foreign key, la orientación de la llave está hacia el lado derecho, ¿no? Apunta al lado derecho.
Aquí ya no es como la versión del SQL 2014, que las llavecitas o el icono de las llaves a las cuales hacían referencia como primary key aparecían, digamos, en amarillo. Y aquellas llaves foráneas o aquellos atributos que tenían el índice de foreign key tenían pues el icono de color plomo, ¿no? Eso es en la versión anterior. Pues en la nueva versión eso no es así. Esto es diferente, como pueden ustedes observar. Bueno, la tabla marca también tiene su llave primaria, ¿sí? También tiene su, digamos, su campo, nombre de marca, código de marca, como atributos. Y tiene también un constraint que nos ha permitido definir el índice primary key que lleva por nombre pk-marca-código de marca. Está también la tabla pabellón con su llave primaria, en este caso el código de pabellón. También se ha definido a través de un constraint el nombre, se le ha establecido un name para el índice de tipo PK, de tipo primary key, cuyo nombre es PK-pabellón-código de pabellón. Adicionalmente también está en este caso la tabla personal, ¿no? Con sus respectivos atributos. Y la tabla personal sí tiene 1, 2, 3, hasta 4 foreign keys, 4 llaves foráneas, ¿no? Cada una de ellas enlazada a una tabla que tiene una clave principal, ¿cierto? Ya eso lo sabemos, estamos simplemente haciendo un repaso de qué tablas tenemos, ¿no? Y con qué tablas se relacionan basado en el análisis que se ha hecho inicialmente y tomando como referencia el ver el diagrama de relación. Está también por acá, en este caso, el atributo de foto hace referencia, digamos, a la foto del personal, ¿sí? Bien, está aquí, es un atributo nulo, ¿correcto? Y también están aquí otras llaves, como por ejemplo el código personal, que en este caso es la llave primaria, y bueno, las otras llaves son, en este caso, los foreign key, ¿no? Son llaves foráneas, cada una se relaciona a una tabla que contiene, repito, una clave principal, ¿no? Por ejemplo, el atributo tipo -doc tiene llave foránea, sí, porque se relaciona con la tabla tipo documento de identidad, que está por acá, ¿no? Tiene también aquí su llave, entonces hay una relación entre ambos. Lo mismo sucede con cpostal. Cpostal se relaciona, en este caso, con la tabla distrito, ¿sí? Por acá. Aquí está. Entonces, hay una relación entre ambos, ¿no? De uno a muchos. Digo, en un distrito, pues viven uno o muchos empleados, ¿no? En este caso, personal. Lo mismo sucede con el área. El área también se relaciona con, a través del, en este caso, del campo código de área, en la relación entre ambos. Lo mismo sucede con el cargo, ¿no? Un cargo es asignado a uno o muchos empleados. Por lo tanto, hay una relación donde la cardinalidad es de uno a muchos. Bien. Y finalmente también habíamos creado la tabla pues, tipo documento de identidad, que era básicamente la tabla que permitía registrar qué tipos de documentos de identidad iban a existir, digamos, dentro de la base de datos, ¿no? Qué tipos de documentos, llámense DNI, carnet de extranjería, etcétera, PTP, en fin. Bien, entonces ya está. Y ahora vamos a irnos a la parte inferior, ¿no? Hasta acá, por ejemplo, teníamos la tabla, ¿no? Con su llave y había una sección donde nosotros estábamos, digamos, definiendo, ¿sí? Qué tipo de relación, ¿no? Íbamos a establecer entre cada tabla, tomando como referencia, claro está, en este caso, las tablas que tenemos, ¿no? Teníamos hasta el momento 1, 2, 3 relaciones.
Era la cuarta relación. Justo para tener un orden. Por aquí la quinta relación. Y por aquí la sexta relación. Ahí está. Pero tenemos 6 relaciones. Y luego habíamos definido algunas restricciones de campo. En este caso tenemos dos restricciones, hay más. Y luego ya viene la inserción de registros, ¿no? En este caso, así como arriba hemos definido restricciones de campo, pues aquí le vamos a poner inserción de registros. Entonces, si te das cuenta, en el script, cuando uno programa, pues debe tener integrado todo el código. La creación de las tablas, relaciones, probablemente sus constraints o restricciones, la inserción de registro de datos, ¿sí? Como es en nuestro caso, hayamos registrado todos los distritos de Lima Metropolitana, y ahí está, ¿correcto? Bien, entonces hasta ahí, digamos, tenemos nuestros datos, pero en nuestro diagrama de entidad-relación nos faltan algunas otras tablas. Entonces, ¿cómo integrar o cómo hacer la integración de repente de aquellas otras tablas que nos podrían estar faltando para la creación finalmente de toda la base de datos? Pues, a ver, si bien es cierto, tenemos por aquí nuestro explorador de objetos, que es importante porque de una u otra manera nos permite ver los datos, los valores y todo lo demás, ¿no? De los campos. Lo ideal es que cuando tienes este caso, como lo hemos planteado, que no hemos terminado de programar todas las tablas, en realidad de agregar las demás tablas que están pendientes según el diagrama de entidad-relación, lo ideal es que no es que crees otro script, simplemente sobre lo que ya tienes, agregue el código, complemente. Entonces, por ejemplo, el resto de tablas que me faltan crear, ¿dónde lo voy a colocar? Pues en el segmento que dice creación de tablas, es decir, antes de establecer la relación. Es aquí donde yo tengo que definir en las demás tablas, digamos, que me faltan implementar, que me faltan crear. ¿Ya? Entonces, estando ya en ese punto, ¿no? Habiendo ya, digamos, ordenado y haber visualizado qué tablas tenemos, qué atributos tenemos, pues nos toca continuar con la creación de las otras tablas. Entonces, las otras tablas, por ejemplo, que está pendiente en el caso de personal es el usuario. Entonces, por ejemplo, aquí, inmediatamente, lo que vamos a hacer es crear, ya, vamos a poner ahí, crear la tabla, en este caso de nombre usuario. Listo. Entonces aquí decimos create table. ¿Cómo se llama la tabla? Pues usuario. Digo create table usuario. Paréntesis. Código en este caso del personal. Tengo que verificar de cuánto es para ponerle el mismo tipo de dato. Ok, es un char de 4. Entonces digo char de 4. No. Listo. Y sigo agregando qué otro atributo necesito. Pues el código de usuario, en este caso va a ser un char de 6 de tipo not null. Ahí está. Y luego tenemos el password. Y en este caso el password es un varchar, que en este caso va a ser un varchar, sería hasta 12 dígitos. Bueno, si lo han definido, lo dejamos de esa manera. Si en algún futuro quieren cambiar, pues lo pueden hacer a través de un alter table, ¿no? Que ya hemos visto cómo renombrar, digamos. Y luego también está el nivel de acceso, que va a ser, digamos, otro atributo. En este caso va a ser del tipo varchar de 20. También no null. Siempre los atributos no null. Y finalmente el estado, en este caso el estado del usuario, que vendría a ser en este caso un varchar de
de 20, también no. Listo. Entonces, ¿qué hago? Pues creo inmediatamente mi tabla, ejecuto, me dice que la tabla se ha creado, voy aquí a la opción de tablas, verifico, ahí está la tabla usuario. Cuando tú creas una tabla, la pregunta, profesor, creo la tabla, inmediatamente debo crear las restricciones. No te sugiero que lo hagas así, sino en orden. Ya, también depende de cómo ustedes se manejen, ¿no? Ahora, una vez creada la tabla, inmediatamente voy a definir, en este caso, la llave primaria, tiene que ser una llave primaria, a la tabla, en este caso, usuario. Bien, ¿cómo defino la llave primaria? Pues con un alter table, digo alter table, usuario, en este caso add constraint, esto es un pk-usuario, código de personal, esto es un primary, llave primaria, entonces pongo primary, code pers, que es básicamente el atributo al cual le quiero poner yo la llave primaria. ¿Listo? Inmediatamente ejecuto y actualizo, ¿no? Como para verificar. Ahí está, ya tiene su llave primaria. ¿Sí? Muy bien, he creado entonces la tabla usuario y también voy a tener la tabla, por ejemplo, tipo de incidencia. Entonces acá digo crear la tabla tipo guión bajo incidencia. El tipo de incidencia. ¿Qué tipo de incidencia podría ocurrir a nivel de los equipos? Entonces tengo que tener registrado, digamos, como un registro, ¿no? De tipo de incidencia. Muy bien, tengo entonces acá el tipo de incidencia. Digo aquí paréntesis, code, en este caso, no era code, era ID tipo, guión bajo incidencia. Esto lo estoy haciendo tomando como referencia el DER, el diagrama de relación creado, ¿no? Sino para que creamos en todo caso un diagrama. La idea es que el diagrama nos ayude, que sirva como una guía para nosotros tener ya claro qué campos son los que vamos a adicionar en una tabla y de tal manera que esto nos sirva para poder hacer la creación de las mismas en SQL, ¿no? Ok, descripción de la incidencia. En este caso va a ser un varchar de 250 caracteres como longitud máxima. No, listo. Entonces selecciono y ejecuto. Ya está. Del mismo modo, digo, voy a definir la llave primaria, la tabla, tipo, guión bajo, incidencia. ¿Correcto? Digo, ok, alter table, nombre de la tabla, en este caso tipo, incidencia. Ya no estoy copiando y pegando, no para que te des cuenta, ¿ya? Bueno, la clase anterior en realidad eso se explicó, espero que eso esté claro. Todo lo que está de azul queda como una plantilla. Simplemente repito el modelo de la plantilla y aquí cambio el nombre del constraint, ¿no? Digo, PK, ¿cómo se llama la tabla? Tipo, guión bajo, incidencia. Ok, ¿cómo se llama el atributo? ID, tipo, guión bajo, incidencia. Ok. Primary, key, paréntesis, y el atributo que está aquí, simplemente lo copio y lo coloco aquí. Ya está. Go. Y de esa manera defino la llave primaria para esa tabla, ¿no? Tables, ¿no? El SQL lo ordena de forma alfabética y ahí está. Ya tengo, en este caso, ya tengo mi tabla tipo de incidencia creada. Muy bien. Adicionalmente, vamos a crear otra tabla. En este caso,
vamos a crear la tabla registro de incidencia. Voy a crear la tabla. En este caso mi tabla se llama registro-incidencia. Un tipo de incidencia genera un registro, ¿no? Digo create table, ¿cómo se llama? Se llama registro-incidencia. Paréntesis, en este caso código de la incidencia, ¿ya? Código de la incidencia, y esto va a ser del tipo int, entero, no null. En SQL, cuando tú quieres manejar valores, digamos, numéricos, y estos quieres que se generen de forma automática, puedes utilizar, por ejemplo, el valor identity, ¿ya? Que es digamos, una característica que yo puedo asignar a un atributo que sea del tipo entero. Pero el identity me pide dos valores. Primero me dice, dime en qué valor va a iniciar. En este caso, el identity le digo que va a iniciar en 1. Y el incremento. El incremento es el valor con el cual se va a incrementar. Pues quiero que sea de 1 en 1. Incidencia 1, incidencia 2, incidencia 3. De tal manera que yo no esté registrando, por decir manualmente, el número de mi incidencia, sino que se autogenere y se autoincremente de forma automática. ¿Es posible? Claro que sí, con identity. Muy bien, luego viene el código del personal, que en este caso va a ser un char4, ¿correcto? Es de tipo not null. Y adicionalmente, también vamos a tener otros atributos, como por ejemplo, la fecha de la incidencia, ya que en este caso sí me conviene que sea un datetime y no un date, porque el datetime me va a permitir no solo registrar el día, el mes y el año de la incidencia, sino a qué hora sucedió, en qué momento el usuario está reportando dicha incidencia. Por eso es importante que el tipo de datos sea un datetime. Y luego viene la llave foránea, que viene a ser, mira, todo esto que está acá. Así que para no estar escribiéndolo, pues lo copio y lo pego, así de sencillo. Esa es su llave foránea. Y finalmente, pues va a haber una observación en la misma que va a ser llenada por el usuario. Y esta observación, yo no sé cuántos dígitos puede escribir, pues le pongo text, porque el text permite almacenar hasta más de 255 caracteres, y por lo tanto, para mí es el más apropiado. Ok, ejecuto. ¿Qué me dicen? A ver, me ha generado un error. La definición de la columna código de incidencia. Muchos argumentos para el tipo de dato, me dice, ¿no? La columna, ya. A ver, ¿qué ha pasado acá? Vamos a ver. A ver, identity, ya. Vamos a ponerlo en todo caso, de repente es así. Int y luego identity. Ya, ahora sí. Mira, un lapsus, o sea, hasta el orden, si te das cuenta, hasta el orden influye. Están observando, ¿verdad? Hasta el orden influye. El identity está bien, el identity repite una propiedad y yo le puedo asignar un atributo para decirle que se autoincremente, pero tiene que, el identity solamente se asigna, hecho sea de paso, a una columna cuyo tipo de dato es int, es entero. Ya, ojo con eso. ¿Por qué 1,1, profesor? 1 porque quiero que empiece en 1 y el otro 1 es el incremento. Valor inicial y el valor de incremento. Profesor, si yo quiero que el código empiece de 3 en 3, 1,3. Si quiero que empiece de 2 en 2, 1,2. Y es en 1, pero el incremento yo defino de qué rango a qué rango quiero que se incremente. ¿Ya? Me generó hace un momento un error porque primero había puesto el identity y luego el int, y eso generó un error, ¿no? Lapsus. Así que tiene que ser en ese orden. Tipo de dato, identity y luego no. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es definir una llave primaria. Definimos la llave primaria a la tabla, en este caso, ¿cómo se llama mi tabla? Registro de incidencia. Listo. Todo esto es la plantilla. ¿Te das cuenta? Estoy copiando y pegando. La tabla se llama registro de incidencia. El PK de la tabla, registro de incidencia.
guión bajo, y luego viene el campo. ¿Cómo se llama el campo? Al cual le voy a poner llave primaria. Pues se va a llamar código de incidencia. ¿Te das cuenta? Es una plantilla, prácticamente todo lo que está de azul es como una plantilla. Lo único que cambia es esto, ¿no? Los valores de la tabla, de la restricción, el nombre del campo, etc. Muy bien. Ejecuto y listo. Hacemos un refresh. Verificamos. Ahí está, registro de incidencia con sus columnas naturalmente. Ya está. Entonces ya he creado hasta el momento la tabla de registro de incidencia. Muy bien. Adicionalmente existe otra tabla que se llama reporte de la incidencia. Es decir, una cosa es el registro y otra cosa es el reporte. Entonces acá voy a decir crear la tabla. En este caso mi tablita se va a llamar reporte guión bajo incidencia. Ya está. Ahora digo create table, nombre de la tabla, reporte de la incidencia. Ok. El reporte de incidencia va a tener dos atributos que van a tener llave compuesta, es decir, van a tener llave primaria. ¿Quiénes son? Pues el código del equipo, observa, código de equipo, es un char de 5, ¿ya? Es del tipo null y va a tener el código de la incidencia. En este caso va a ser un int. Ojo acá, por favor, señores, un momento su atención. Profesor, este campo código de incidencia es entero, sí. ¿También tiene que ser identity, como lo puso usted en la llave primaria? No. ¿Por qué no? Porque este señor ahora va a ser foreign key, se va a relacionar con esta tabla. Entonces, solamente el que tiene llave primaria, yo sé de paso que solamente es llave primaria y tiene identity, es el único atributo, digamos, que es entero, tiene llave primaria, puede ser idéntico. El mismo atributo que en algún momento piensa que va a ser foráneo en otra tabla, pues no puede ser idéntico, porque acuérdate que solamente es idéntico el atributo que tiene primary key y del cual se va a enlazar a la otra tabla. Entonces, en el foreign key, el atributo que hace el foreign key, ya desaparece ese valor de idéntico, eso no lo ponemos. Ojo, solamente queda como entero, nada más. Luego viene la descripción. Viene la descripción, el campo de descripción, que va a ser en este caso un varchar de 20, de tipo not null. Ya, siempre poniéndole not null. Básicamente iba a indicar, pues, ¿no? Cuál es el detalle de la incidencia, o qué es lo que ha pasado. Causa posible, sí, otro atributo, causa posible que haya originado el incidente. En este caso se le está poniendo un varchar de 20. Y efecto. ¿Qué efecto es el que, digamos, ha causado? ¿No? Ya, y tenemos también el atributo estado. Estado de incidencia. En este caso va a ser un varchar de 20. Inmediatamente vamos a definir. Ya, acá hay un detalle. Acá me faltaría definir las llaves primarias, pero porque van a ser dos, pero no puedo todavía definir llaves primarias porque no todavía he relacionado. No sé si me dejo entender. Cuando tú tienes, ojo señores, cuando tú tienes dos atributos, que quede claro, dos atributos, que en su momento van a ser, digamos, llaves primarias y también foráneas a la vez, lo ideal es primero que le pongas las llaves foráneas y al último le coloques las llaves primarias. Profesor, ¿hay un orden para hacer eso? Sí, también hay un orden. Entonces acá pondríamos definir las llaves primarias, ¿no es cierto? A la tabla. Ya, ojo con ese detalle. Reporte de incidencia. Solo para no olvidarme, voy a poner acá un comentario.
después de relacionar la tabla, equipo-TI con reporte de incidencia y después de relacionar la tabla, ¿cuál es la otra tabla? En este caso, tipo de incidencia, ¿no? En este caso vendría a ser el registro, perdón, registro de incidencias. Registro de incidencia con reporte de incidencia. Recién deberemos asignar las llaves primarias. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta acá? Briceño, Salguerón, Fukuda. Ninguna, profe. Claro, estamos claros. Ninguna, profe. Ya, perfecto. Entonces, cuando tú tienes, en este caso, nosotros nos hemos dado cuenta, si ustedes tienen a la mano el PDF del diagrama de entidad de relación que hicimos en una sesión anterior de la base de datos de Helmholtz. Estos dos atributos son llaves primarias, sí, pero son, desde el punto de vista del modelamiento, se llaman llaves compuestas, ¿sí? Llaves compuestas. Profesor, alguien dirá, esto vendría a ser como una entidad asociativa. Claro que sí. El reporte de incidencia vendría a ser en realidad una entidad asociativa. ¿Por qué? Porque yo sé que estos dos atributos de por sí son foreign key, pero le voy a poner llave primaria para evitar la duplicidad de los pares al momento de registrar los valores en la tabla. Entonces, en ese sentido, lo que tengo que hacer primero es relacionar las tablas y al último ponerle la llave primaria. En ese orden. Si no, voy a tener problemas cuando quiera relacionar y me va a salir error, error, error. Mientras no le quite la llave primaria y no relacione, ahí recién podré nuevamente intentar asignarle un primary key a esta tabla. ¿Ya? Pues mucho cuidado con ese detalle. Muy bien, pues he puesto el comentario porque no voy a definir llave primaria por ahora ahí. Voy a actualizar. Vamos a ver. Reporte. Ok, todavía no lo he ejecutado. Vamos a ejecutarlo. Ya está. Actualizo. Tables. Y ahí está. Reporte de incidencia. Ok. Si tienes el diagrama a la mano, sigues observando, nos faltaría dos tablas más, como por ejemplo, evaluación de la vulnerabilidad y evaluación del riesgo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, voy acá, crear la tabla. Vamos a crear la otra tabla. En este caso se va a llamar evaluación, guión bajo, vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Listo. Digo, create table. Coloco el nombre de la tabla. Ahí está. Paréntesis. Go. Definir. Llave. Primaria. A la tabla. De nombre. Evaluación. Ya está. Muy bien. ¿Qué tengo acá? Sus atributos. ¿Cuáles son sus atributos? Pues código de vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Listo. ¿De qué tipo es? Pues es un char de 6. No. Perfecto. Siguiente campo, nivel. Nivel de la vulnerabilidad. Listo. Lo vamos a colocar. Varchar. ¿De cuánto? De 40. Restricción, no. Listo. Ejecute. Ya está. Profe, me pide la llave primaria. Sí.
alter table. ¿Cómo se llama tu tabla? Ahí está. Add constraint. Constraint pk guión bajo. Ahí está el nombre de la tabla. Y finalmente coloco el nombre del campo. En este caso es código de vulnerabilidad. Primary, inmediatamente. Y el campo al cual le voy a definir la llave primaria. Listo. Y ejecuto. Ahora vengo y actualizo. Profesor, siempre es bueno que programe, ejecute, programa, ejecuto. Sí. Sí, Briseño, siempre y cuando sea tu primera vez. Como es tu primera vez, entonces yo te sugiero que por si te vayas a equivocar, es mejor hacerlo de a poquitos. Como dice la canción, despacito, poco a poquito. Te vayas a emocionar y ir a crear todo el código. Después dice, profesor, me sale error, no sé dónde me sale error. Y ahí eso sí es un problema. Ahí está. Verifico, ok, perfecto. Su llave, miro, su llave. Está igualita. Ok, ¿qué me falta? Evaluación de riesgo. Ok, entonces digo crear tabla, evaluación, ¿ya? Cuidado con tildar las tablas, no se tilden. Evaluación del riesgo. Digo create table, evaluación, bajo, riesgo. Ya está. ¿Cuáles son sus atributos? Pues el código de riesgo, ahí está, es un char de 3, es un null, y luego viene el nivel del riesgo. Nivel guión bajo riesgo. Tipo de dato, pues esto es un varchar. ¿De cuánto? Según mi diagrama, 20. Listo. Entonces, eso es lo bonito, digamos, del modelamiento. Que como ya está modelado, pues simplemente estoy mirando mi diagrama y estoy transcribiendo, trasladando el diagrama en código. Ya, eso con la intención de que hacer lo que ustedes, digamos, se familiaricen con los códigos. Y de repente me dice, profesor, pero puedo aplicar ingeniería directa, me genera el código, lo llevo SQL, edito por ahí los valores, como por ejemplo esto, la llave primaria y la llave foránea, F5 y listo. Sí, o sea, eso también es válido, sino que por un tema de aprendizaje, para que tú te familiarices el siguiente semestre que ya toca gestión de base de datos, digas, ah, sí, sí, yo recuerdo que en modelamiento vi lo que era programación SQL. Cuando te digan, bueno, haga usted este proceso de ETL y te enseñen ETL, pues diga, bueno, no, eso ya yo también lo vi. Entonces, un poco la idea es que ustedes estén un poquito adelantados con ese tema. No lo manejarán de repente a la perfección por ahora, pero que por lo menos tengan la idea y digan, sí, eso se puede hacer. Sí, eso lo he visto. Y ya tú irás mejorando, perfeccionando con la práctica, ¿no? La práctica es importante, jóvenes. Cuando queremos dominar algo, pues más aún si es un lenguaje de programación o el manejo de un software, pues tienes que practicar. La práctica es la clave. Muy bien, add constraint, coloco la llave, el índice, en realidad es la inicial del índice PK, y luego coloco el nombre de la tabla. Evaluación, guión bajo, riesgo, guión bajo. Miro, ¿cuál es el atributo que va a tener ya de primaria? Código de registro. Listo. Primary key, paréntesis, listo. Go. Y de esa manera defino la llave primaria. Ok, ya está, ya tengo ello. Ahora, ¿qué me faltaría? Pues hay una tabla que nos falta que es personal técnico. Ajá. Entonces acá digo crear la tabla personal. Es decir, profesor, pero alguien dirá, profesor, pero acá hay otra tabla personal. Sí, solo que esta tabla personal es para registrar todos los, digamos, usuarios o por así decirlo, empleados del colegio. Acuérdate que estaba haciendo eso para un colegio. Entonces aquí voy a registrar desde el director, desde el docente, desde, por decir, algún empleado administrativo, etcétera. Pero aparte yo necesito tener otra tablita que haga referencia pues al personal técnico. Así lo hemos modelado, ¿ya?
Alguien dirá, profesor, ¿podría yo centralizar, según mi análisis, todo en una sola tabla, perdón, que diga personal, y de ahí ponerle algún atributo o algo que identifique si es de un, digamos, es un personal técnico, ¿no? O empleado técnico? Sí, también podría ser, es válido, pero ahí tendríamos que trabajar, digamos, doble relación, porque estaríamos tratando de centralizarlo en uno. Yo lo he separado. Es como por decir, he visto en algunas bases de datos, ya te comento, que dicen, tengo la tabla cliente y tengo la tabla empleado. Y hay algunos que crean la tabla persona. Y de la tabla persona crean otra tabla que dicen cliente empleado y solamente jalan los atributos, porque todos los demás están en la tabla persona. ¿Eso, profesor, es válido? Sí, también es válido. Solo que hay que tener cuidado al momento de enviar los datos en la transacción. Cuidado con confundir qué código pertenece a qué tabla, ¿no? Porque en ese caso, naturalmente, pues lo que están haciendo es una estandarización o generalización. ¿Ya? Eso ya depende de cómo tú lo quieras manejar, ¿no? En todo caso, yo para no hacerme problemas digo, no, creo otra tabla y todos los que registren la tabla personal técnico pues, son empleados que están encargados de la gestión de helpdesk, de la gestión de entrega y soporte, ¿no? No tiene nada que ver con el personal administrativo que puede elaborar ese soporte. Es una forma de plantear un modelo, una solución. Acuérdate que la base de datos, el diseño de una base de datos es básicamente la solución a un problema a nivel relacional, a nivel de entidades, a nivel de atributos, a nivel de modelamiento de una base de datos relacional. Ojo con ello, ¿eh? Muy bien, tengo el código técnico, el código del personal técnico. En este caso vamos a poner char de 6, ¿correcto? Esto va a ser un not null. Y adicionalmente, pues voy a tener los apellidos, voy a tener los nombres, voy a tener el código del tipo del doc de identidad, voy a tener el número de documento de identidad, ¿correcto? Voy a tener también su fecha de nacimiento, que hecho sea de paso va a ser un date. Voy a tener también el C postal, que en este caso es un char de 6. Código postal. Y voy a tener también la dirección. En este caso la dirección es un varchar de 60. Y el código de cargo. Código de cargo, en este caso, char de 5. Y acá vamos a tener también el estado. El estado del personal. ¿Ya? En este caso, esto es un varchar de 20 también. ¿Ya? Alguien dirá, profesor, ¿y el sueldo? Profesor, ¿y el sexo? Profesor, ¿y el estado civil? Bueno, eso no lo hemos considerado en esos atributos en esta tabla porque esos atributos corresponden a otros procesos de gestión, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sueldo, pues el sueldo no se debería colocar aquí en la tabla personal y empleado. ¿Por qué? Porque se supone que eso se maneja en el proceso de contratación de personal. Y claro, eso implica tener otra tabla que se llama contratación y es otro business process analizar. Si es un requerimiento de, digamos, del análisis o del usuario, es un requerimiento del usuario que sí, que guardes por ahora temporalmente el sueldo en la tabla, bueno, lo colocamos. Pero que quede claro que eso es parte de otro proceso de contratación, ahí uno establece el sueldo, ¿no? Profesor, ¿esta base de datos con el tiempo para el colegio puede seguir creciendo? Claro que sí. Se pueden ir modificando incluso el número de columnas, agregando más columnas a una tabla. Claro que sí. Se podría en el tiempo ir modificando, ¿ya? Eso no significa que una base de datos también sea absoluta, no. Se puede ir adecuando a los nuevos requerimientos. Cuando ustedes tengan, jóvenes, digamos, la responsabilidad de hacer un sistema de información, no hagan lo que hacen algunos profesionales, no voy a decir malos profesionales, no voy a decir, lo hacen de repente de forma errónea o equívoca, que
Tienen que hacer un sistema de información. Ok, se van a la empresa y se dan cuenta de que ya tienen una base de datos, como por ejemplo esta de acá. Vamos a suponer que este es el colegio y dicen, oye, pero ¿qué tienen una base de datos? Sí, pero a mí me han llamado profesor en el colegio no para ver el DEPS, a mí me han llamado para hacer matrícula. Entonces, ¿qué hace? No lo integra a la base de datos que ya tiene, crea otra base de datos. Y ahí está el error, porque muchos de los datos que están en esta tabla, por ejemplo, estos valores que están aquí en personal, que representan los empleados, los termina duplicando, creando en la otra base de datos que va a hacer referencia, por ejemplo, a BD de matrícula, vamos a poner que la base de datos se llama BD de matrícula, y se dan cuenta que los mismos valores que están aquí, pues tienen que estar en otra tabla. ¿Qué están haciendo? Redundancia de datos. Porque si bien es cierto, y por favor presten mucha atención acá, una empresa puede tener muchas, múltiples, escucha Figueredo, escucha Carrión, múltiples aplicaciones informáticas, la respuesta es sí. Una empresa puede tener múltiples aplicaciones informáticas, puede tener 2, 3 aplicaciones web, incluso distintas. Puede tener de repente una aplicación web, 2 aplicaciones de escritorio, una aplicación móvil. Perfecto, yo no digo que no, eso no puede ser, se puede dar. El tema es que todas esas aplicaciones se deben conectar mira, a una sola base de datos. No es recomendable que la empresa tú te vayas y encuentres así, 1, 2, 3, 4 bases de datos y demás. Las 4 bases de datos apuntan a diferentes procesos. Por ejemplo, esto es BD Helpdesk. Mañana acá dicen BD matrícula. Pasado acá ponen BD contratación de personal docente. Por acá ponen BD biblioteca del colegio. Otra base de datos voy a suponer que terminan creando como por ejemplo la base de datos BD, vamos a suponer, ya, planilla de pago. Entonces, la pregunta sería, profesor, me he ido al colegio y he visto que tienen una base de datos para biblioteca, otra base de datos para lo que es matrícula, otra base de datos para control de asistencia del personal docente, otra base de datos para control de asistencia de los estudiantes, otra base de datos para BDGLDEPS, otra base de datos para, por decir, se me ocurre, a ver, BD planilla de pagos. ¿Eso es correcto? Pregunto, ¿está bien que una empresa tenga varias bases de datos por cada proceso de negocio que maneje la empresa? ¿Sería lo ideal? ¿Qué me dicen? No, profe. En esos ¿No? casos, si hubiera bastante base de datos, ¿nosotros qué tendríamos que hacer? ¿Integrarlo todo en uno? ¿O cómo lo Deberíamos, haríamos? deberíamos, pero todo va a depender. ¿Cuál es tu apellido? Flores, ¿verdad? Flores. Pero va a depender, Flores, ¿sabes de qué? De que cuando tú vayas a la empresa va a depender, ya, tú ahorita te vas a la empresa, ok, te contrataron. Tú te vas y miras, primero nación. Si tú, Flores, ya encontraste BD, HelpDesk, y te das cuenta que tienes que sistematizar otro proceso, y acá hago una reflexión, lo ideal es de que tú digas, ajá, pero acá ya existe una base de datos, pero muchos de los requerimientos que me están dando ya los tengo, y acá tengo los datos del personal, salvo que de repente ahí tú digas, sí, profesor, pero aquí, por ejemplo, en el personal, me están pidiendo registrar, por ejemplo, el número de hijos, y aquí no hay. El sexo y el estado civil, y eso aquí tampoco no está. ¿Qué tengo que hacer? Haces dos cosas. O tu nuevo análisis y modelamiento lo integras a la base de datos ya existente, que debería ser lo ideal, repito, lo ideal, pero eso en la vida real no se da. Muchas veces viene otro especialista, mira la base de datos, no lo quiere ni tocar. Dice, no, esta base de datos yo no la voy a tocar ni modificar porque esto se amarra con otro sistema. Si yo ahorita hago un change, hago un cambio, puede que el otro sistema de información que ya esté implementado no funcione. Me dejo entender. Puedo que si yo agarro ahorita, le agrego 3 columnas más a esta tabla, y en su formulario que ya implementaron en Java o que ya desarrollaron en C Sharp y ya está funcionando y yo le agrego columnas, ese sistema ya no va a funcionar, ese formulario ya no va a funcionar, porque ya modifiqué la estructura de la tabla. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un proceso de integración. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Muchos especialistas dicen, no, a mí me están pagando 3.500 para hacer solamente el proceso de control, por decir, de control de asistencia, pero yo podría integrarlo, profesor, es mucha chamba, porque aquí yo tengo que editar la tabla, agregar columnas, y hacer una integración, y eso implica que se modifique toda la estructura de la base de datos. Incluso tenga que hacer de repente lo que en sistema se llama proceso de reingeniería de software. ¿Vas a hacer una reingeniería de software? Sí, pues vas digamos, analizar todo de nuevo, el proceso nuevo más el proceso anterior que ya está, y hacer un tema de integración. Eso sería lo ideal,
para que la empresa tenga un solo motor de base de datos y toda la información esté integrada como debe de ser, pero eso los profesionales no lo hacen, algunos especialistas. ¿Por qué? Primero porque el costo se eleva en un proyecto. Oye, a mí me has llamado para hacer solamente control de asistencia y te estoy cobrando 2.500 soles para hacerte el sistema con la base de datos. Pero si tú lo quieres que lo integre, primero que la base de datos que tienes, allí puede que esté de repente incluso hasta mal implementada, puede que falten atributos, o puede de repente que esté incompleta. Y tú quieres que ese proceso yo lo vuelva a analizar, lo vuelva a interpretar y lo integre con la nueva base de datos que quieres que yo haga, pues ya no te va a cobrar 2.500 soles, el costo ya sube. ¿Me dejo entender? Acá hay algo que ustedes todavía no han visto y lo van a ver probablemente en diseño de evaluación de proyectos. Creo que en ingeniería de requerimientos sí lo hemos visto, me rectifico, sí lo hemos visto de forma puntual, que es el estudio de factibilidad de un proyecto, ¿se acuerdan? Les decía, para hacer un proyecto tienen que hacer un estudio de factibilidad técnica, operativa, económica. Claro, que son tus costos. Entonces, la gerencia tiene que ver claro cuánto es lo que tú le vas a cobrar por hacer este sistema. Pero si la empresa ya tiene una base de datos relacional anterior y quiere que yo la integre, yo antes de fijar el precio, no sé, mire, para hacerte ese proceso de integración o ese proceso de repente de fusión de tu base de datos anterior con la nueva, pues ya no te voy a cobrar el mismo precio. Tienes que darme algo más, porque es un proceso adicional que tengo que hacer. Más aún si es que esos cambios afectan al sistema actual que la empresa ya tiene. Porque si yo ahorita le agrego, por ejemplo, vamos a poner que ya tengo un formulario en Java donde he programado el personal. Y ahorita se me ocurre en el nuevo proceso que estoy analizando y que quiero integrar ahí esta base de datos de GLEPS, le agrego más columnas. Si yo modifico la estructura de la tabla, ya el formulario en Java no va a funcionar, porque ya agregué otros atributos. ¿Me dejo entender hasta aquí? ¿Se entiende? Ideas, intervengan. Sí, profe. Entonces Entonces, tengan o sea, lo ideal es hacer lo que es Lo una nueva ideal es que integral. todos los procesos, y subrayo esto, todos los procesos de negocio, todos los business process, perdón, todos los business process se encuentren integrados en una sola base de datos, en un solo database. Eso es lo ideal. Pero la realidad, créeme que no es así. En mi empresa termina teniendo hasta 4 o 5 bases de datos, porque cada especialista que viene sabe que tiene que hacer una integración con lo que ya existe y a veces le da pavor, le da miedo, dice, no, yo no voy a meter mano en esas datos porque ahorita deja de funcionar algo en la empresa y me van a echar la culpa. Me van a decir, ya modificó la estructura, ya no funciona el formulario, ya salen errores y peor si es que ese sistema de información ellos lo utilizan y está operativo. Profesor, ¿qué hacer? Pues lo ideal es hacer un proceso de reingeniería de software. Lo que yo te sugiero es habla con el gerente, explícale cuál es la deficiencia o el problema que están teniendo al tener varias bases de datos en su servidor, que tú podrías hacer un proceso de integración, pero que el costo ya no va a ser el mismo, porque naturalmente tú ahora le vas a cobrar un poquito más. ¿Se entiende? Entonces, que el gerente finalmente tenga en cuenta ello y si él desea y él quiere que tú hagas ese proceso de integración, pues bien, tú le vas a cobrar un poquito más. Es decir, vas a tener, digamos, que cobrarle algo adicional por ese change, por ese cambio. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se entiende ese detalle? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces tengan en cuenta eso. Ya. Muy bien, entonces aquí el tipo de dato varchar de 10 es igual, no, ya, listo. Ah, ya, a ver, aquí en nuestro diagrama entidad relación, no sé si ustedes tienen ahí a la mano su diagrama. Veo que se le ha puesto char de 8. Habría que ver por qué, salvo que el personal técnico sea solamente peruano. Si solamente son peruanos, de repente en número de documento de identidad le han puesto 8 por el DNI. Si no fuera el caso, le pondremos en todo caso varchar de 10, ¿ya? En caso que también sean extranjeros, en un supuesto, ¿ya? Ojo con eso. Ok, luego viene número de documento de identidad, fecha de nacimiento, código postal, dirección, cargo, ok, estado y persona. Listo, ya está. Ejecuto y ya tengo mi tabla. Ahora lo que voy a hacer es definir finalmente su llave primaria. Pues acá digo personal técnico y cambio nada más acá la relación personal técnico.
coloco el otro código, código de personal técnico, código de personal técnico, y defino la llave primaria. Ahora actualizo, y acá está. Entonces tengo la tabla personal técnico y tengo la tabla personal, ¿no? Dos entidades separadas para identificar que los que estén acá solamente son los técnicos, la gente encargada de hacer el mantenimiento, el soporte, ¿no? De TI, y aquí están pues todos los colaboradores del colegio, ¿no? Entre docentes y administrativos. Listo. ¿Y qué me faltaría? Pues me faltaría la tabla usuario, ¿sí? Entonces aquí diría crear la tabla, en este caso, usuario. Usuario técnico. Y en usuario técnico tendría el código de personal técnico, código de personal técnico, como atributo. ¿Ya? Usuario _ técnico. Tiene que tener el mismo tipo de dato. En este caso es un char de 6. Tengo que colocarle exactamente igual, lo mismo. Es un not null, sí tiene que tener restricción not null. Código de usuario, que en este caso es un char de 6. Y se le va a poner not null también. Y luego viene el password. En este caso viene a ser un varchar de 12. Not null. Y por último, estado. El estado del usuario. Estado de usuario, que en este caso es un varchar de 20. Y eso termina en un go. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Ejecuto y ahí tengo la llave primaria. La otra llave es lo mismo, es la plantilla. Ya, rápidamente lo vamos a definir. En este caso, la tabla es usuario técnico y el campo se llama código del personal técnico. Ahí está. Y lo definimos. ¿Ya? Y en la plantilla acá que, mira, copié. Esto me olvidé, acá tiene que tener la misma, ¿no? Para que sea el mismo nombre. Porque si no, a veces se queda rotulado mal. Entonces, verificando siempre que tenga el mismo nombre. Ya está. Entonces, he creado ya la tabla usuario que hace referencia a usuario técnico. Listo, ahí está. Tengo la tabla usuario y el usuario técnico para identificar que es otro tabla. Hasta ahí ya tendría la base de datos en un, digamos, 90%, porque me falta solamente una última tabla a crear. En este caso, la última tabla sería, en este caso, la tabla atención de incidencia. Entonces, crear la tabla atención _incidencia. Digo, create table, ¿cómo se llama la tabla? Atención de incidencia. Listo. Ahí está. ¿Correcto? Esta tabla va a tener varios atributos, como por ejemplo el código del personal técnico. Ahí está. Coma. Va a tener también el código del equipo. Código de equipo, que es un char de 5. ¿Ya? Que es un not null. Va a tener el código de la incidencia, que en este caso es un int, not null, es un entero. Va a tener el código de vulnerabilidad, en este caso que va a ser un char de 6, correcto, va a ser un not null. Va a tener también el código de riesgo para definir qué riesgo es. En este caso es un char de 3. Y va a tener en este caso también el atributo medida de solución. Medida _solución _realizar.
Esto básicamente para tener, digamos, un detalle de qué fue lo que se hizo con el equipo, finalmente qué solución se le dio y en función a eso consideramos, digamos, ese atributo. La fecha de atención importante también para saber en qué fecha se atendió. ¿Aquí es un date? No, es un date time. ¿Por qué un date time? Para saber no solamente el día, el mes y el año, sino la hora en la cual se hizo esa atención. Y finalmente el estado de la atención, ¿correcto? Que en este caso sería pues un bar chart de 20. También debe ser un no null, ¿correcto? Y adicionalmente también debo de tener la observación, una observación del estado de la atención, ¿correcto? Para que de repente el usuario pueda, ¿no?, escribir en este caso el técnico, qué observación o qué inconveniente tuvo con el equipo, qué sé yo, ¿correcto? Entonces, de esta forma, agrego ahora una tabla más. Me voy a la opción de Tables y verifico de dónde está. Por acá está, atención de la incidencia. Ya, y si bien es cierto, todos estos profesores son llaves foráneas. Sí, según el modelo, según el análisis que hemos hecho, hay 3 llaves compuestas. Entonces aquí lo que voy a poner es definir llaves. Tengo que definir llaves primarias. Definir llaves primarias a la tabla. En este caso coloco el nombre de la tabla que se llama atención de incidencia. ¿Ya? ¿Cuáles serían, profesor, estas llaves primarias a considerar? Lo voy a apuntar como comentario para después tener en cuenta que son estas: código del personal, el código del equipo y también tiene que ser llave primaria el código de la incidencia. Listo, hasta allí guardo los cambios y hasta ahí he terminado con la implementación de las tablas. Falta, en este caso, relacionar las tablas. Ese sería el siguiente punto, que es el relacionar las tablas. Tengo ya algunas tablas relacionadas, sí, algunas ya del proceso anterior, pero todavía me faltan agregar las nuevas, digamos, agregar las nuevas tablas para su relación. Muy bien. Profesor, ¿qué hago ahora? Si ya tengo mi script, tengo, digamos, un avance de todo esto, ¿qué hacer? Puedo sacar ya un backup, una copia de seguridad. Si deseas, puedes hacer eso, sacar una copia de seguridad. Y es más, aquí puedo poner lo que se llama backup de database. Puedo crear una copia de seguridad en este momento si deseas, o simplemente llevar del script. Claro, lo tedioso de manejar con el script es que tienes que estar ejecutando, ¿no? Uno por uno nuevamente. Entonces, de repente, no, ya deseo sacar un backup, digo backup database, coloco el nombre de la base de datos. Ahí está. Coloco en este caso la ruta donde deseo que se saque la copia de seguridad. En este caso quiero que sea en el disco C. La carpeta se va a llamar backup-database o backup-bdflex mejor, para acortar el nombre. Listo. Y aquí el archivo a generar va a ser un backup el mismo nombre. Ahí está. Punto back. Porque acuérdate que en SQL las copias de seguridad tienen que tener esta extensión, ¿correcto? Luego colocamos la cláusula which. En este caso, como es la primera vez que voy a sacar la copia de seguridad, me interesa que el backup sea completo. Le digo which format, coma, parámetro stats, que hace referencia en este caso al progreso de la copia de seguridad. Listo. Si yo ejecuto esto ahorita, profesor, ¿se va a ejecutar? No, va a ser un error. ¿Por qué va a ser un error? Porque lo que tengo que hacer es ir al disco C, mira, y crear esta carpeta, ¿ya? Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a copiar la carpeta. Creo que esto lo hemos visto en algunos videos, cuando dejen un ejemplo. Dice, profesor, no puedo sacar el backup, o no puedo hacer crear la base de datos. Claro, porque tienes que primero definir la carpeta. De SQL no te crea carpetas. Muy bien, ahora me voy a ir a mi explorador, en este caso del equipo, de mi máquina, y me voy a ir a la opción que dice disco C, acá. Y en el disco C, si te das cuenta, pues tengo varias carpetas, ¿sí?
Ya tengo un montón de carpetas y por acá tendría que escribir, en este caso voy a ordenarlo, backup, verifico si hay un nombre backup de Heldex, no, no lo hay, no hay ninguno. Entonces, como no hay ninguno, digo, ok, voy a crear una nueva carpeta, copio el nombre que he creado, que se llama bdheldex. Y lo que voy a hacer es aquí, dentro de la ruta, backup-heldex, se supone que aquí se va a generar la copia de seguridad. ¿Ok? Entonces regreso, mira, al SQL Server. Observa, por favor, y voy a ejecutar. Y ahí está. Me dice que se ha generado la copia de seguridad. Y ahí está la copia de seguridad, se ha creado. Profesor, para crear una copia de seguridad, ¿debo de activar master? No puede estar en este caso activado. Solo para restaurar, sí, tengo que tener cuidado con eso. Muy bien, ya saqué la copia de seguridad. Ahora mira, la pregunta es, ¿para qué saco una copia de seguridad, profesor? Acá está mi base de datos. ¿Te das cuenta? Aquí está mi base de datos. Pero ¿qué pasaría si yo la elimino? Digo delete. La voy a eliminar. Voy a cerrar la conexión existente. Elimino. Eliminar backup y restaurar desde ya. Ok, entonces voy a eliminar la base de datos. Puedo hacerlo por diseño o puedo hacerlo por código. Ya, ok. ¿Quieres hacerlo por código? ¿Cómo lo elimino? Digo use master. Activo, tengo que activar la base de datos master. Y digo true database. Y aquí colocaría en este caso, ¿qué colocaría? El nombre de la base de datos. ¿Esto para qué? Para forzar la eliminación de la base de datos. Y ahí está, me dice que ya se eliminó. Ahora yo actualizo. Me voy acá al servidor, hago un refresh para actualizar. ¿Ya? Y esperar pues que finalmente el SQL elimine. Ya lo eliminó, solo que generó ese pequeño detalle. Ya está, mira, está eliminado. Ahora, profesor, ¿cómo sé yo que efectivamente se creó la copia de seguridad? Pues yo lo ejecuté y aquí está, miren. Backup-bdheldex. No sé si logras ver mi pantalla. .back. Se ha generado el día de hoy, 15 de septiembre, a las 9:31 de la mañana. ¿Te das cuenta? Ahora voy nuevamente al SQL Server, ¿sí? Y estoy aquí, profesor. Entonces, usted ya lo eliminó, sí. De esta manera lo que hemos hecho es básicamente eliminar la base de datos. ¿Se entiende, no? Hemos eliminado la base de datos de DGLS. Profesor, ¿por qué lo he eliminado? Para que veas cómo funciona el tema del backup, nada más. Ahora voy a hacer una restauración. Entonces ahora digo restaurar, base de datos. ¿Se entiende? Quiero hacer una restauración de mi base de datos. Muy bien. Entonces, ¿qué digo? Use master go. Restore database. Ok, ¿cómo se llama? Ya estamos terminando. ¿Cómo se llama la base de datos? En este caso se llama bdheldex. Ahí está. Y luego coloco from this, en este caso del disco. Y mira, como es la misma ruta, simplemente lo copio. Digo, bueno, pero esto es lo mismo. Ahí está. Which, utilizo el parámetro which. Y aquí pongo un replace. El comando replace lo que hace es reemplaza. Si existiera, digamos, la base de datos y quisiera en el servidor, lo que puedo hacer es reemplazarlo, o sea, sobreescribirlo. Eso me refiero con una cláusula replace. Y el stats, pues, es lo mismo. Así que simplemente selecciono. No hay la base de datos, mira. Es un update, perdón, un refresh, una actualización y ya está. Entonces, ¿ahora qué hago? Voy a restaurar. No está, le digo ahora ejecutar. Espero un momento, se toma su tiempo el servidor en crear digamos, en restaurar la base de datos. Actualizo, y ahí está, mira, bdheldex tables, y ahí están todas las tablas que hace un momento hemos creado, pues están integradas. Ya ahora, para la siguiente clase, el día de mañana, ya no tendré que volver a ejecutar todo mi script, no, porque ya tengo un backup, simplemente continúo, abro mi script donde estoy programando y continúo con la segunda parte, que es relacionar tablas y restricciones de campo, ¿correcto? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, consultas? ¿Estamos claros? Creo que los comandos, cada vez que hacemos esto de creación de tablas, de relacionar, nos sirve como
una retroalimentación para ir pudiendo, digamos, recordando los comandos que ya hemos visto. Bien, ninguna pregunta entonces hasta el momento, ¿verdad? ¿Todo claro? Sí, profe. Ok, La tigre. señorita Georgina, por favor, de acuerdo a lo que habíamos conversado anteriormente, coordine con sus compañeros y si es así, me confirman entre 6 y 6 y media y me dice con qué grupo empezamos a las 7 p.m. De 7 a 8, luego me tomo mi break y luego continuamos de 9 hasta las 12, creo yo que podremos ir revisando los diagramas tentativos de los compañeros. ¿Ya? Bien, ok. Ok, profe. No sé qué está Entonces, diciendo ¿qué Cruz en dice? el chat. Ya, dile Cruz que eso lo atendemos in other opportunity. ¿Qué me dice? Cuando cierro la base de datos, ¿cómo lo abro? Con el restore, pues sí. Es decir, lo que he explicado, a ver, ya para finalizar. El backup lo que hace es sacar una copia de seguridad. Es decir, ¿por qué sacar una copia de seguridad? ¿Por qué sacar una copia de respaldo? Cuando alguien de repente elimina la base de datos. Entonces, oye, pero profesor, yo había programado, había creado las tablas, me había tomado mi tiempo, las restricciones, pero se perdió la base de datos. Ok, la pregunta es, ¿tienes tu script? Si tienes el script, salvado, porque simplemente vuelves a ejecutar todo. Profesor, pero la base de datos ya tenía información porque ejecutaron un formulario desde NetBeans o desde Visual Studio y desde ahí hacían el mantenimiento. O sea que esos datos yo no he hecho inserir, lo han agregado. O de repente, profesor, en la base de datos que ya existía en el servidor habían hecho ETL. Tenían una hoja de cálculo de, no sé, 1000 registros y todos los registros lo han insertado en las tablas, pero con ETL. Ok, entonces es necesario que tengas un backup. Porque si alguien se tumba la base de datos del servidor, simplemente ¿qué haces? Ejecutas el restore y listo, restauras la base de datos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos básicamente explicando. El script se supone que lo has guardado. Si tú haces esto, mira, cerrar, pues el script se fue. Y la pregunta es, ¿lo guardaste? Si tu respuesta es sí, tipo Word, dices menú archivo, abrir, archivo, menú archivo, abrir archivo. Lo que esa es la pregunta del compañero, me parece. Y te vas al curso, en este caso yo lo tengo en Ingeniería de Requerimientos, es un ejercicio de la semana 14 que lo estamos trabajando. Digo, ok, este es mi script, hago clic ahí y listo. Y ahí tengo mi script de mi base de datos. Claro, se supone que tú ya has tenido que guardar previamente ese script. Si no lo has guardado y lo has cerrado, bueno, persínate y no te queda de otra, ¿no? Fatal es, si no, profe. Implementar todo de nuevo, claro, porque si no, imagínate, pues, ¿no? A menos de que tú quieras crear una nueva consulta, si tu pregunta es quiero crear una nueva consulta aquí, en la opción de New Query, y claro, te abre otra ventana. New Query te abre otra ventana. Pero tienes que guardar, pues, el script. Si no, bueno, si no, ya no hay de otra, pues, ¿no? Bien, jóvenes, eso sería todo de mi parte. Que tengan, bueno, un buen día. Eso sería todo de mi parte. Chau, chau.